buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Nuestra vida rendida a ti, mi Dios, creyendo, Señor, en que tu propósito se cumplirá en nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, tú que nos guías a toda verdad, disponemos nuestro corazón para lo que tienes para nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Tu bendición sobre cada familia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema lleva como título: mi expectativa está en mi Señor Jesucristo. Y el versículo que quiero usar como fundamento es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Que el Señor añada la bendición a su palabra. En esta vida, casi todos nosotros hemos tenido que atravesar situaciones difíciles, angustiantes, adversas. Y de seguro muchos de los que me oyen en esta hora están atravesando esos momentos, donde no sabes qué hacer, donde quizás piensas que todo se acabó, que ya no hay más oportunidad. Pero creer en Jesús nos da una mejor actitud frente a los problemas. Nos da expectativas en medio de todo esto. Sí, expectativas de que mi Señor, mi amado Jesús, me ayudará a salir adelante. Es creer que hay algo más, que aunque no lo vea, yo espero en mi Señor. Yo sé que mi Señor hará algo en mi vida. Con expectación lo espero. El mismo Jesús de ayer, con milagros, señales y prodigios, es mi Señor hoy. Y es el mismo que vendrá por su iglesia mañana. A Él no se le escapa nada. Él siempre tiene el control de todas las cosas. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es mi Señor Jesucristo. Y ahí está mi expectativa. Muchas personas viven en insatisfacción. Muchas personas creen que ya todo está perdido. Quizás en desesperación. Pero quiero recomendarte a ti, si estás en esa condición hoy, de que esperes en Dios. Esperar en Dios de que Él hará algo en tu vida. Pero antes de esperar en Dios, tienes que declarar la buena palabra de nuestro Señor. Declaramos su palabra, la esperamos. Claro que sí. Eso es lo que nos recomienda las Escrituras. Con expectación. Nuestra expectativa está en el Señor. No toda la vida será trabajar, almorzar, seguir trabajando, regresar a la casa. No toda la vida será levantarse un domingo, ir a congregarse, cantar, oír la palabra, volver a la casa. Debe haber algo más en nuestras vidas que la rutina diaria,
que aquello que se volvió costumbre en nosotros, tiene que haber algo más para nosotros. Y la clave es ejercitar tu fe constantemente. Ejercitar la fe. Saber que Dios traerá respuesta a nuestra vida. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:18, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es lo eterno. Pablo está hablando de lo que es fe, porque lo que es fe tiene que ver con aquellas cosas que naturalmente no vemos. Tiene que ver con aquello que tú esperas. Pero para esperar lo bueno de Dios, tú tienes que ir conociendo la palabra, vivir en la palabra, acercarte a Dios y su palabra. Es estar enfocado correctamente. Porque mucha gente está enfocado en cualquier cosa, pero el enfoque correcto quiere decir que lo primero, lo más valioso, lo más importante de mí está en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? En Dios. La Biblia dice, Colosenses capítulo 3, versículo 2, pongan la mira en lo de arriba y no en las cosas de la tierra. Mi enfoque está en lo de arriba, mi enfoque está en lo eterno, en lo de Dios. No puede el mundo atraparme con todas sus cosas. Cristo en mí, Cristo en ti, nos debe dar a nosotros esperanza, porque la Biblia dice en Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, mi esperanza de gloria. Es Cristo quien me da esperanza para mí, para mi familia, para la iglesia, los proyectos, los planes. Con Cristo siendo el centro de mi vida, lo podré alcanzar. Ahora, la Biblia me impulsa y me lleva a que mi fe crezca. Hay un pasaje bíblico que te quiero recomendar, hay muchos, pero te voy a hablar de un pasaje bíblico de 2 versículos, que cuando tú lo conoces, cuando tú lo hablas, cuando tú lo vives, tu fe aumentará. Y ese pasaje bíblico es el que está en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. La Biblia dice, por cuanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto frente a él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra me dice que hay unos cuantos hombres en la Biblia que dieron testimonio, o sea que por el testimonio, ellos fueron testigos por su testimonio, y eso me enseña a mí. Están como especie de una galería de gente que da testimonio, de que desarrollaron paciencia para una carrera de resistencia, saberla correr, para despojarse de tanto peso que la persona se echa encima y hay veces no puede ni movilizarse por ese peso. La Biblia me está diciendo, quítate el peso de encima, quítate el pecado de encima. Todo aquello que trae peso a tu vida, despójate de eso, para que esta carrera de resistencia la puedas correr. Y entonces con tus ojos puestos en Jesús, aquel que es el autor y consumador, o sea, aquel que ha creado la fe, que la ha
ha ejecutado la fe, aquel que es la fe misma, Jesucristo el Señor, el cual por ti y por mí se gozó en la cruz, porque dio su vida por nosotros, menospreció todo lo que te quiere venir a ti. Él lo sufrió primero en la cruz, y entonces tú no tienes por qué sufrirlo, porque Él lo llevó por nosotros, y está sentado a la diestra del trono del Señor, donde está nuestra mirada. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está nuestro Señor, a la diestra del trono de Dios. Y entonces, cuando este pasaje bíblico tú lo conoces, tú lo vives, tú lo practicas, tú lo declaras, tu fe aumentará. Gloria al Señor por su palabra. La Biblia me enseña en los evangelios, donde hay tantas historias y tantos casos de personas que en algún momento pensaron que había algo más para sus vidas, de todas las cosas quizás que habían atravesado, había algo más para ellos. Y ellos tomaron las decisiones correctas, decisiones radicales para su vida, para poder vencer. Sus vidas cambiaron, pero fue porque hubo decisiones radicales. Hay veces nosotros pensamos que tal cual persona en la Biblia le cayó del cielo quizás como suerte, o qué tremenda oportunidad tuvo. Pero muchas veces tú y yo hemos tenido oportunidades que no la hemos valorado. Aquellos hombres y mujeres en la Biblia, en oportunidades que se les presentaron, fueron radicales con sus decisiones. Y quiero hablarte de varios casos. Mateo capítulo 4, versículo 18, Jesús se le presenta a Pedro y a Andrés, dos hermanos, no habían pescado, y se produce la pesca milagrosa. Esa pesca pudo ser la solución quizás para pagar cuentas de banco, para pagar proveedores, para cuantas cosas. Pero Pedro y Andrés, ellos pensaron y creyeron que con Jesús que estaba ahí había algo más que una vida rutinaria que ellos llevaban, y decidieron seguir a Jesús. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Luego, en el versículo 21 del mismo Mateo 4, nos encontramos a otros dos hermanos, Jacobo y Juan. De igual manera, ellos están ahí en ese puerto, en Galilea, y ellos también pensaron que con Jesús había algo más. Solo que en ellos también estaba la excusa perfecta para no seguir a Jesús. Estaba su papá, Zebedeo. Sin embargo, ellos tomaron una decisión radical. Le dijeron, hasta luego al papá, luego nos veremos, pero decidieron seguir a Jesús. Algo más había para sus vidas, claro que sí, los apóstoles de Jesús. Igualmente nos conseguimos otra historia, Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Aquí hay 4 hombres que llevan a un paralítico. Son amigos del paralítico. El paralítico no habla. La fe de estos hombres está llevando al paralítico a donde está Jesús. Solo que cuando llegan a la puerta de esa casa, allá en Capernaum, no pueden entrar porque hay mucha gente, incluso hay gente atravesada en la puerta. El que está atravesado en la puerta siempre va a representar el que ni está dentro ni está afuera. Ni se consagra, ni se termina de echar a perder. Ahí en la puerta, estorbando al que quiere entrar. Sin embargo, estos 4 hombres buscaron una alternativa y subieron al siguiente piso y abrieron un hueco por donde bajaron a su amigo. Jesús lo sanó. Ellos pensaron, debe haber
algo más para nuestro amigo que esa vida de paralítico. Decisiones radicales también las encontramos en una mujer. Marcos capítulo 5, versículo 25, está la mujer del flujo de sangre. Cuando ella oyó que Jesús iba por cerca de donde ella estaba, esta mujer que está aislada porque tenía flujo de sangre por 12 años, ella quizás no tendría ni casa, ni familia ya, quizás ni ropa limpia, ni dinero, ni tratamiento médico. 12 años, nada más y nada menos que esa cantidad de años con flujo de sangre. ¿No has escuchado un caso igual? Esta mujer no tenía un mañana y ella pensó seguro y también creyó: debe haber algo más para mi vida que esta vida de inmundicia que he llevado con esta enfermedad. Y ella lo dio todo y fue al límite, porque donde no ocurriera el milagro, ella no iba a poder regresar. Su condición de enferma de flujo de sangre la hacía inmunda ante la sociedad, pero ella llegó hasta Jesús. Ella entendió: con Jesús mi vida cambiará, porque debe haber algo más que lo que he vivido, que lo que estoy atravesando si me llego a Él. ¿Qué encontramos entonces? Casos de gente trabajando, pero pensando y creyendo que había algo más. Gente enferma, pero no renunciando a encontrar algo más, porque Jesús había llegado. Pero hay otro caso que también me llama la atención aquí, y está en Mateo 19, versículos del 16 al 22, la historia del joven rico. Este es un joven que lo tiene todo. Sin embargo, debió pensar: debe haber algo más que todo esto que tengo. Y va y se acerca a Jesús. Él cumplía religiosamente con todos los mandamientos, lo dice la palabra. Cuando Jesús le dijo que tenía que dejar lo material para seguirle, él evaluó. Él hizo un análisis y él tomó una decisión. No siguió a Jesús. Así pasa con mucha gente hoy. Gente que hasta se congrega. Pero cuando Jesús le demanda mayor compromiso, cuando Jesús los llama a algo más arriba, hasta ahí llega la determinación, hasta ahí llegan las expectativas y se van, no siguen a Jesús. Gente que ha cambiado a Jesús por un amigo, por una mujer, por el licor, por fiestas, por trabajo, por cuantas cosas. No tomaron las decisiones correctas. ¿Sabe por qué? Porque su enfoque no es correcto. ¿Sabe por qué? Porque en esa balanza que debemos tener, cualquier cosa tuvo más valor que darle valor a nuestro Señor Jesucristo y a su llamado a encontrarnos con Él. Es correcto en esta vida querer, pensar, creer que hay algo más. Tener expectativas de que algo mayor ocurrirá en nuestras vidas. Atrás quedó el pasado. Cambia en este presente lo que tienes que cambiar. Construye en este presente tu mañana. No construyas ni presente ni futuro con el pasado.
La Biblia te habla del principio, el pasado quedó atrás. Desde tu presente construye tu mañana. Y hay algo más de nuestro Señor para tu presente y para tu mañana. Pero es con Cristo. Y ahí debe estar nuestro enfoque. Y ahí está mi expectativa. Quiero hablarte de un hombre que pensó y creyó que acercándose a Jesús había algo más para él. Y esta historia está en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Te hablo de Bartimeo, el ciego Bartimeo. Él vivía en Jericó, en la entrada de Jericó, o desde ahí pedía limosna. Él recibía limosna de la gente. Él no trabajaba, lo que hacía era mendigar. Para los intérpretes de la ley, su condición era producto del pecado. Los fariseos decían que el que estaba enfermo era producto del pecado de él o de sus padres. Y así miraban a Bartimeo. Bartimeo vivía en Jericó. Jericó era una ciudad que estaba en la vía Jerusalén. En Jerusalén habían en aquel tiempo 20,000 sacerdotes, levitas, rabinos, y de las ciudades aledañas a Jerusalén, donde vivían muchos de estos sacerdotes, levitas, rabinos, caminaban hacia Jerusalén. En Jericó vivían unos cuantos. Esos caminos eran muy transitados por las personas de los pueblos de alrededor. Y Jericó era donde más vivían todas estas personas. Era una costumbre judía que se enseñara al paso. O sea, el maestro, el rabino, el sacerdote iba caminando y la gente iba junto con ellos. Ese maestro les enseñaba sobre la ley y la gente caminaba hasta Jerusalén oyendo la enseñanza. Incluso Jesús ya era conocido y tenía fama de que era muy buen maestro. Jesús iba camino de Jericó a Jerusalén para la Pascua y la gente lo acompañaba. La Biblia dice que Jesús reunía mucha gente a su alrededor y la Biblia nos dice que ese día está Bartimeo sentado en el camino mendigando. Cuando él supo que Jesús iba, él empezó a pegar gritos. La Biblia dice que él clamó: Jesús, hijo de David, y clamaba. Los que van oyendo lo que Jesús está hablando le gritan a Bartimeo: cállate, que no nos dejas oír al maestro. Pero Bartimeo siguió clamando y aún más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo oyó. Jesús pregunta quién es. Y le explican que es un mendigo que está ciego. Jesús dice: tráiganmelo. Ellos van a Bartimeo y le dicen: te llaman Bartimeo. La Biblia nos narra que Bartimeo lanzó su capa y de inmediato se levantó y vino al encuentro con Jesús. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Parece una pregunta obvia, porque está viniendo a Jesús un ciego, pero el ciego que está viniendo a Jesús es un mendigo, y un mendigo está acostumbrado de por vida a pedir limosna. Él pudo haber pedido una limosna, pero Bartimeo entendió, pensó, creyó: debe haber algo más con Jesús que una limosna. Debe haber algo más con el Hijo de David para mí.
que lo que he tenido por costumbre en mi vida, tú tienes que tener expectativas que con Jesús debe haber algo más, algo mayor para ti que lo que has recibido día tras día. Bartimeo representa a muchos de nosotros hoy que pensamos y creemos que debe haber algo más para nosotros, que esta situación que estoy atravesando es pasajera, es momentánea, que llega hasta aquí, porque debe haber algo más con Cristo para nosotros, para nuestra familia. Y Jesús le dice a Bartimeo, después que él le dijo, quiero que me sanes, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Puedes irte, ya estaba sano. Bartimeo recibió su vista, recibió su milagro. Y la Biblia dice que él lo siguió en el camino. La vía que llevaba a Jesús hacia Jerusalén y la gente que iba con él, ahí se unió Bartimeo. Bartimeo se convirtió en un discípulo de Jesús, en un discípulo del reino de Dios. Podemos alcanzar con fe lo que buscamos. Y Bartimeo es un ejemplo muy claro que con fe, cuando nos acercamos a Jesús, con fe alcanzaremos lo que buscamos. Es con Jesús que vamos a ir mucho más allá de lo que podemos haber alcanzado en esta tierra. Podríamos quizás haber alcanzado unas cuantas cosas, pero es con Jesús. Es por su gracia y por su favor, por su misericordia que estamos vivos hoy y que alcanzaremos hoy y mañana lo que aún no tenemos. Hay algo más para ti y para mí, pero es con Cristo, es con Jesús. Así como Bartimeo, hay algo más para nosotros y yo lo creo. Quiero hablarte de 5 características que estuvieron en la vida de Bartimeo para alcanzar la plenitud con Dios, la plenitud de la bendición con nuestro Señor cuando se tiene expectativas de que hay algo más para ti. 5 características. No son imposibles que tú las practiques. Las practicó Bartimeo. Y la primera es ser insistente. Ser insistente. A él no le importó la gente ni que lo mandaran a callar. Él no conocía mucho de teología, pero él le dijo, hijo de David, un término mesiánico que los judíos mencionaban para tratar de llevar a Jesús a ser un guerrero terrenal, a un reino terrenal. Aunque Jesús sí venía de David, Bartimeo no conocía mucho de esto, ni conocía mucho de Jesús, pero él sí sabía que acercándose a Jesús algo conseguiría, algo más para su vida. Quizás tú no conoces mucho de Jesús, pero acércate al Señor con insistencia. Primeramente, acércate a Jesús. Lo primero, con insistencia. Lo segundo que tenemos que hacer es reaccionar de inmediato al llamado de Jesús. Bartimeo arrojó la capa y de inmediato se levantó y vino a Jesús. La capa es el estorbo de mucha gente hoy. La capa representa que en algún momento hubo autoridad en Bartimeo. La capa representa eso, pero ya no le servía más. Esa capa quizás estaba hedionda, quizás estaba rota, ya no le servía más y él la arrojó. Le estorbaba,
como le estorba a mucha gente hoy, que quizás cree que por lo que fue ayer, por lo que estuvo ayer, por su pasado, podría quizás alcanzar algo hoy, pero le está estorbando porque no terminan de reconocer que Jesucristo es el Señor. No es la autoridad que tuviste ayer, no es la capa que te estorba hoy. Es ir a Jesús y reconocer que Él es el Señor, que solamente en Él debe estar tu enfoque para alcanzar ese algo más que está para ti hoy. Corre al llamado de Jesús, hazlo de inmediato. Lo tercero es claridad en lo que le vas a pedir al Señor. Bartimeo le pidió de acuerdo a lo que necesitaba, conforme a lo que necesitaba. Muchos no saben. Muchas veces nosotros no hemos sabido pedir porque no sabemos ni siquiera lo que necesitamos. Muchas personas, si Cristo se les presentara y le dijera qué necesitan, no sabrían qué pedir. Tengamos claridad que Cristo puede darte aquello que necesitas, pero tienes que saber que necesitas. Lo cuarto es tener fe. Fe en lo que Cristo hará en nosotros. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Bartimeo tenía fe, creía en lo que el Señor iba a hacer en él, satisfacer todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria que es Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero ten presente esto. Hay oportunidades que solo se van a presentar en tu vida una sola vez. No las dejes pasar. No dejes pasar la oportunidad de Cristo en tu vida, que te dice qué quieres que te haga. Primero, sé insistente. Segundo, reacciona de inmediato al llamado de Jesús. Tercero, ten claridad en lo que le vas a pedir. Cuarto, ten fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y quinto, la lealtad. Bartimeo fue leal. Después de recibir la vista, él siguió a Jesús. Bartimeo seguro tenía familia y pudo haber ido donde la familia. O quizás tenía cosas pendientes por resolver. O cuántas razones o excusas para no seguir a Jesús. Porque el ser humano es así. Puede acercarse a Jesús, pero no todos le siguen. Pero Bartimeo es una muestra de lealtad a nuestro Señor. ¿Qué harías tú? ¿Le seguirías? ¿Harías como Bartimeo? Estas son las 5 características que tienes que tener presente para que la plenitud de Dios venga a tu vida. Ese algo más que de seguro debes andar buscando. No te acerques a Jesús solo en aquello que te puede convenir. Solo en tu conveniencia no te acerques a Jesús. No por aquello que tal vez necesites solamente. Anhela a Cristo antes de necesitarlo. Eso es adorar. Qué importante cuando alguien tiene quizás situaciones difíciles y terribles, que puedas anhelar a Cristo antes de necesitarlo. Una persona pudiera tener muchos problemas, muchas situaciones, muchas necesidades. Creo que todos las tenemos. Pero cuando usted va a Cristo anhelándole antes de necesitarlo, adoras a Dios. Y el Señor ve cómo tú le anhelas, cómo tú le adoras,
aún en la necesidad, colocándola a un lado. Qué poderoso es. Que puedas tomarte unos minutos anhelando a Cristo antes de necesitarlo. Porque todos le necesitamos. Y es válido necesitarle. Pero antes, anhélale. Hoy hay una oportunidad para algo más. Hay algo más para ti. Pero te pregunto, ¿cómo está tu expectativa por encontrarte con Jesús y lo que Él va a poner en ti? El mismo Jesús que iba por el camino hace 2000 años, que se encontró con aquel hombre con muchas necesidades, el mismo Jesús que nos narra los evangelios, está ahora aquí en esta transmisión y está pasando por ti. ¿Cuántas expectativas tienes? El mismo Jesús del camino hoy pasa por donde tú estás. ¿Sabes cuál es el camino? El camino es el evangelio de Jesús, es el reino de Dios y el camino es para ti. ¿Harías lo mismo que Bartimeo? ¿Correrías al camino a buscar a Jesús, a encontrarte con Él, a seguirle en el camino? Si Jesús te pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué le dirías? ¿Le seguirías? En el libro de Marcos, en el capítulo 9, hay una historia de un padre desesperado por su hijo, de un papá cuyo hijo está endemoniado. El papá no sabe qué hacer y está Jesús. Y el papá le dice a Jesús que lo ayude con su hijo, que si puede ayudarle con su hijo. Y Jesús le dijo, claro que puedo. Claro que puedo. Y el versículo 23 Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Hay una condición, ¿cuál? Creer, tener fe. Porque al que cree todo le es posible. ¿Tú crees? Mucha gente se pasó la vida pidiendo una limosna. Pero hoy Jesús puede hacer tu milagro. Hay un milagro de Dios para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? El sistema, el mundo, las tinieblas te han puesto ataduras, ligaduras, cautividad, condenación. Pero rompe con el pecado hoy. Cristo está aquí. Despójate de todo peso y del pecado, de todo lo que es un obstáculo para correr a los pies de Jesús. Ven a Jesús. El Espíritu Santo te ayuda. Sé agradecido con Dios. Acerquémonos a Jesús. Recibámosles a Jesús. Y sigámosle en el camino. Jesús toca tu puerta. ¿Le abrirías? El Espíritu Santo te ayuda y te convences. ¿Quieres? ¿Dejarías a Jesús que obre en tu vida? Hay algo más para ti, pero tú tienes que querer. Tú tienes que dejarle a nuestro Señor y Rey Jesús a que obre en tu vida. El Espíritu Santo está ahí tocando. ¿Dejarías? Cierra tus ojos. Quiero orar por ti.
Amado Dios y Señor, te adoramos a ti, precioso Jesús. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, que estás con nosotros aquí y en cada lugar donde llega esta transmisión. Señor, yo quiero bendecir en tu nombre, Jesús, a cada persona, a cada familia. Señor, declarar la libertad de Cristo, la sanidad de Cristo, la salvación de Cristo y la bendición de nuestro Señor Jesucristo en cada casa, en cada familia, en cada vida. En el nombre de Jesús se rompen las ataduras, en el nombre de Jesús. Y cada persona entendida se rinde a los pies del Señor. Y hay una nueva oportunidad. Y hay algo más para cada persona que anhela a Cristo y que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.